Rosalind conoció a Justin en una fiesta en casa de un amigo común 10 años atrás. Ella tenía 22 años, acababa de salir de la universidad, era licenciada en marketing y trabajaba como gerente junior en una agencia de publicidad llamada Creative Mind. Justin, 4 años mayor que ella, trabajaba como capataz en una fábrica de piezas de automóviles y, al mismo tiempo, estudiaba por las noches para obtener un título en gestión industrial. Esa noche, Rosalind llegó a la fiesta con un sencillo vestido azul que, inesperadamente, era demasiado elegante para una velada de pizza y juegos de mesa. Se sintió incómoda hasta que vio que Justin, sentado frente a ella, se ajustaba furtivamente el cuello de la camisa. Él también se había cambiado de ropa varias veces antes de salir, cosa que ella supo mucho más tarde. La primera conversación tuvo lugar en la cocina. Rosalind buscaba un sacacorchos y Justin se escondía de la ruidosa compañía. Hablaron durante casi una hora antes de que alguien cogiera el vino que faltaba. Justin habló de su fascinación por las motos antiguas. Tenía una Harley de 62 medio desmontada en su garaje. Rosalind admitió sinceramente que tenía pocos conocimientos de tecnología, pero podía hablar durante horas de arte moderno. Su primera cita fue en el Museo de Arte Moderno. Rosalind hablaba apasionadamente de las instalaciones y Justin escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas inesperadamente profundas. Una semana después, ella fue a su garaje, donde Justin le enseñó las piezas de la moto y le explicó pacientemente cómo funcionaba el motor. El compromiso tuvo lugar un año después. Justin no le propuso matrimonio en un restaurante ni con la puesta de sol como telón de fondo. Simplemente sacó el anillo cuando terminaron de montar el armario de su primer piso juntos. Rosalind aceptó sin dudarlo. El anillo era sencillo, con un pequeño diamante. Justin había estado ahorrando para comprarlo durante 4 meses. Decidieron celebrar una boda modesta. Vinieron los padres de Rosalind, de Nebraska, la hermana de Justin con su marido y sus hijos, de Colorado, y algunos amigos íntimos. Rosalind preparó ella misma el menú y se puso de acuerdo con un pequeño restaurante. Justin insistió en que hubiera música en directo. Su amigo tocaba la guitarra en un grupo local. Después de la boda empezó la vida cotidiana. Rosalind se puso a trabajar. La agencia apreciaba su creatividad y diligencia. Ideó una exitosa campaña publicitaria para una cadena de tiendas de deportes y luego para un fabricante de alimentos ecológicos. Su cartera creció y también su salario. 3 años más tarde, era una destacada gestora de proyectos. Justin tampoco se quedó quieto. Tras obtener su diploma, fue ascendiendo poco a poco en su carrera. El antiguo jefe de taller se jubiló y Justin tomó el relevo. El personal le respetaba y la dirección le apreciaba. Unas 40 personas trabajaban a sus órdenes. Compraron una casa en una zona respetable, pequeña pero acogedora, con garaje para una moto y un despacho para Rosalind. Los fines de semana se dedicaban a la jardinería. Justin tenía talento para el paisajismo. En verano hacían barbacoas para los amigos y en invierno pasaban las tardes junto a la chimenea. Los padres de Rosalind venían todos los años por acción de gracias. Justin aprendió a hacer la tarta de manzana típica de su madre con la receta de esta. La familia de la hermana de Justin los visitaba en Navidad. Los niños adoraban a la tía Rosalind porque siempre les hacía regalos inusuales. Las cosas no funcionaron con los niños, pero no hicieron de ello una tragedia. Rosalind amaba su trabajo. Justin era feliz con su vida. Tenían amigos comunes, intereses comunes, planes comunes para el futuro. Todos los años se iban de vacaciones. Normalmente elegían nuevos lugares, pero a veces volvían a su ciudad costera favorita, donde habían pasado la luna de miel. Sus colegas les consideraban la pareja perfecta. Rosalind solía ir a comer a casa de su marido. La fábrica estaba a solo 20 minutos en coche de la agencia. Justin la recogía después del trabajo si se quedaba hasta tarde.
Los viernes tenían citas, probaban nuevos restaurantes, iban al cine o al teatro. Su matrimonio no era perfecto, había peleas, malentendidos, resentimientos, pero aprendieron a hablar, a llegar a acuerdos, a ceder el uno en las pequeñas cosas. Justin podía pasarse horas con su moto, Rosalind podía pasarse horas en su portátil con un nuevo proyecto. Se daban libertad y espacio, pero siempre seguían siendo un equipo. En la agencia, Rosalind había recibido recientemente el encargo de un cliente importante. Una cadena de centros comerciales planeaba un importante cambio de marca. Esto significaba más trabajo, pero también más oportunidades de demostrar su valía. Justin la apoyaba, como siempre. Estaba orgulloso del éxito de su mujer, aunque a veces bromeaba diciendo que pronto sería su jefa. El último año había sido especialmente fructífero. Rosalind ganó un premio en un concurso regional de publicidad. Justin consiguió aumentar la productividad de la tienda sin aumentar la carga de trabajo de los obreros. Por fin habían terminado de renovar la casa y estaban haciendo planes para el futuro. Quizá comprar una casa en el lago o montar su propio negocio. Todo iba bien. Al menos eso parecía. Rosalind se despertó con el olor a tostada quemada y una bronca ahogada en la cocina. Justin estaba otra vez intentando hacer tostadas francesas con una receta de un programa de cocina. La recibió en la cocina una ligera bocanada de humo y la sonrisa culpable de su marido. ¿No podemos pedir pizza? Rosalind tocó el pan quemado. Después de todo, era domingo. ¿Las 10 de la mañana? Justin arrugó la nariz, pero luego se rió. ¿Por qué no? Pero nada de piña. Su cocina parecía un campo de batalla. Cuencos con mezcla de huevo, canela esparcida, sartenes manchadas. Rosalind empezó a limpiar, pero Justin la despidió con suavidad. Será mejor que vayas al jardín, ya lo arreglaré yo. Alguien prometió podar las rosas ayer. Era un día cálido. Rosalind se arrodilló delante del rosal de té que ella y su marido habían traído del vivero el año pasado. Desde el garaje llegaba el rugido de una moto. Justin estaba comprobando el motor después de cambiar una válvula. Jardinero! Gritó, asomándose al garaje. Ven un momento. El garaje olía a aceite de motor. Justin estaba de pie junto a su Harley, cubierto de grasa. Escucha el sonido, arrancó la moto. ¿Oyes la diferencia? Rosalind escuchó con sinceridad el estruendo del motor. Para ser sincera, a mí me parece normal. Es el sonido perfecto, sonrió Justin. Ahora podemos planear la fiesta de la moto. Por la noche vinieron los Morrison. Helen trajo una tarta casera, David una botella de vino. Jugaron al Monopoly. Rosalind ganó, como de costumbre, y Justin la acusó desafiante de hacer trampas. Es todo un truco publicitario, refunfuñó él, entregándole el último papel moneda. Hace lo mismo con sus clientes. Admite que yo soy mejor con las propiedades, le guiñó un ojo Rosalind a Helen. Aunque sea de cartón. David hablaba de un nuevo proyecto, un complejo de apartamentos en las afueras. Justin escuchaba en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas técnicas precisas. Rosalind y Helen discutían el nuevo programa escolar. Helen volvía a estar descontenta con los cambios en el sistema educativo. Era más de medianoche cuando Justin pasó el brazo por los hombros de su mujer mientras despedía a los invitados. Sabes, a veces pienso, esto es la felicidad. No necesito nada más. La mañana del lunes comenzó con el ajetreo habitual. Rosalind buscaba su carpeta de presentación. Justin intentaba anudarse la corbata y leer la bolsa al mismo tiempo. ¿Podemos quedar para comer? Rosalind ajustó la corbata de su marido. Es el día de la pasta en Mario's. Lo siento, hoy no puedo. Justin le dio un beso en la mejilla. Tengo una reunión con los vendedores. Me pediré un bocadillo. Por la tarde, Rosalind se quedó hasta tarde en la agencia. El cliente exigió cambios en la maquetación en el último momento. Justin llamó sobre las 7. ¿Dónde te has metido? He hecho lasaña. ¿La has hecho tú?
sonrió ella, mirando la pantalla con la maqueta inacabada. Déjame adivinar, la receta de tu abuela. Por eso le quité todo el ajo y la mitad de las especias. Mi héroe, estaré allí en media hora. La casa olía a productos recién horneados y un poco de ajo. Justin la recibió en la puerta. Mentí sobre el ajo. Pero aún me quieres, ¿verdad? Cenaron en la cocina, comentando su día. Rosalind hablaba de un cliente malhumorado. Justin se quejaba de una entrega rota. Una tarta de manzana se cocinaba en el horno, sin quemarse por una vez. El ventilador situado bajo el techo del bar soplaba perezosamente aire viciado. Carol limpió los vasos y miró el reloj. Aún faltaban 3 horas para que terminara su turno. El local estaba vacío. El calor del verano había llevado a todos los clientes a sus casas y oficinas con aire acondicionado. Puso otra copa limpia en el estante, admirando cómo el rayo de sol jugaba en las facetas. Era un movimiento que le había enseñado su abuela, la misma que mantenía un pequeño bar en Tulsa. La abuela solía decir: a la gente le gusta que le sirvan el whisky en un vaso cristalino, aunque el whisky sea pésimo. El teléfono vibró. Un mensaje del casero. Otro recordatorio sobre el retraso en el pago. Carol suspiró y consultó la aplicación bancaria. Llevaba 3 meses arreglándoselas a duras penas, pero las propinas apenas le alcanzaban para pagar un pequeño estudio en un barrio no muy rico. Un hombre canoso con un traje raído entró en el bar. Era un cliente habitual, el señor Burke. Venía todos los días a la hora de comer, se sentaba en la barra y pedía el mismo cóctel, un Manhattan. Carol empezó a preparar la bebida sin esperar la orden. «¿Cómo está su nieta?», preguntó midiendo el whisky. El señor Burke se animó. Le encantaba hablar de sus nietos. Mientras hablaba de la obra del colegio, Carol recordó su propia aparición en el escenario, su graduación en la escuela de teatro. Había interpretado a Ofelia y su madre, sentada en primera fila, había llorado de orgullo. En aquella época parecía que el mundo entero estaba abierto, solo había que tender la mano. Nueva York la recibió con hostilidad. La enorme ciudad se tragó sus sueños sin asfixiarla. Audiciones interminables, pequeños papeles de figurante, camarera a tiempo parcial. Durante 2 años se aferró a una esperanza fantasmal hasta que se dio cuenta de que era hora de seguir adelante. Su madre la llamó para que volviera a Oklahoma, pero Carol eligió esta ciudad. Más pequeña que Nueva York, más tranquila. Consiguió trabajo en un bar del restaurante Mario's. El dueño apreciaba su experiencia y su capacidad para comunicarse con la gente. No pagaba mucho, pero la retribuía con constancia. El timbre de la puerta tintineó. Había empezado la hora punta del almuerzo. Carol sonrió mientras sacaba el menú. Conocía a todos los clientes habituales, los programadores de la oficina del otro lado del pasillo, que pedían cervezas y discutían algún código, los abogados del edificio de al lado, un expreso doble y agua mineral, los mandos intermedios, una comida de negocios y quejas sobre sus jefes. El trabajo de camarero me recordaba al de actor, la misma necesidad de mantener la cara, sonreír, estar atento a los detalles. La diferencia es que aquí no tienes que fingir ser otra persona, solo tienes que escuchar a la gente, ellos te contarán sus propias historias. Su pequeño piso estaba en la 5ª planta de un viejo edificio sin ascensor. Por las tardes, Carol se sentaba en la escalera de incendios, fumaba y contemplaba la ciudad. A veces sacaba fotos antiguas. Ella con su traje de Julieta, su primer papel protagonista en el teatro del colegio. Mamá, papá y ella de pesca. El último verano antes de que su padre la dejara por otra mujer. El programa de mano con su nombre en letra diminuta, al final de la lista del reparto. Por las mañanas corría por el parque cercano, una costumbre de la escuela de interpretación. Luego se duchaba, tomaba un café cargado y hojeaba las noticias. A veces iba a la librería de al lado, cuyo dueño la dejaba leer libros sin comprarlos. Carol elegía algo de los clásicos
y se sentaba en un viejo sillón junto a la ventana. En el bar aprendió a leer a la gente. Esa pareja de ahí es claramente una primera cita, ambos nerviosos y riéndose mucho. El hombre de la esquina acaba de pelearse con su mujer, se frota el anillo de casado y pide su tercer whisky. Un grupo de jóvenes celebra el cumpleaños de alguien. Pronto empezarán a cantar. Su vida personal no ha ido bien. Hubo romances breves, con un músico de la banda de jazz que tocaba los jueves en el restaurante, con un profesor de literatura inglesa de la universidad local. Nada serio, solo intentaba alegrar la soledad. Un día intentó apuntarse a un curso de interpretación en el teatro local. El profesor alabó su plasticidad natural, pero Carol no tardó en darse cuenta de que su antigua pasión por el escenario había desaparecido. Solo le quedaba una ligera tristeza por los sueños incumplidos. En sus tardes libres escribía historias, breves esbozos de la vida del bar, historias de visitantes al azar. Nunca se las enseñaba a nadie, solo las guardaba en un viejo cuaderno. Quizá algún día se atreviera a enviarlas a una revista. Su turno en el bar empezaba a las 11. A esa hora, el flujo principal de clientes se había agotado y solo quedaban los más resistentes. Carol preparaba café, ponía vasos, revisaba las existencias. Cada día era igual que el anterior, y eso le venía muy bien. Aquel día, Justin llegó a Mario's más tarde de lo habitual. La reunión se había retrasado y en lugar de la 1, había llegado al restaurante a las 2. El local estaba casi vacío, solo había una pareja de ancianos comiendo en la esquina más alejada. Se sentó en la barra y se desabrochó el botón superior de la camisa. Había sido un día caluroso y el camino desde la fábrica hasta el restaurante le había hecho sudar. El camarero al que había estado acostumbrado a ver aquí durante los últimos años ya no estaba. Una chica extraña estaba detrás del mostrador. ¿Un día duro?, le preguntó, poniéndole delante un vaso de agua helada. ¿Te has dado cuenta? Justin asintió agradecido y bebió un sorbo. Todos los que se desabrochan la camisa y suspiran con fuerza tienen un día duro, sonrió ella. ¿Menú? No, gracias. Una pasta carbonara y un vaso de tinto. Carol, así se presentó, demostró ser una agradable conversadora. Mientras Justin esperaba para pedir, hablaron del tiempo, de los festivales de verano y del recién inaugurado parque de atracciones. Sabía escuchar e insertaba comentarios ingeniosos en el momento oportuno. Al día siguiente, Justin estaba de nuevo detrás del mostrador. Esta vez llegó puntual y el local estaba lleno. Los oficinistas ocupaban todas las mesas. Carol apenas tenía tiempo para tomar pedidos, pero prestaba atención a cada cliente, encontrando tiempo para un chiste corto o una palabra amable. «Pruebe esta noche los raviolis de setas», aconsejó cuando la cola se hubo calmado. Mario llevaba trabajando en la salsa desde por la mañana. Justin le hizo caso y no se arrepintió. Le habló de la fábrica y ella le contó una anécdota divertida sobre un cliente que intentaba pedir un martini sin aceitunas ni vodka. La hora de comer pasó volando. Semana tras semana, el nuevo ritual se convirtió en habitual. Justin entraba en el restaurante, se sentaba en la barra y Carol y él hablaban. De trabajo, de libros. Ella era una ávida lectora, de películas. Sus gustos eran sorprendentemente similares. Un día le sirvió un expreso sin esperar a que lo pidiera. ¿Cómo sabías que quería café? Tienes cara de cansada. En días así, siempre pides un expreso. En otra ocasión se dio cuenta de que escondía un libro bajo el mostrador, un destartalado volumen de Tennessee Williams. No sabía que te gustara el teatro. Hay muchas cosas que no sabes de mí, dijo ella con ligereza, pero algo en su voz le hizo recelar. Carol sabía cómo crear un ambiente acogedor. Recordaba qué clientes preferían la cerveza más fría, a quién no le gustaba el hielo en los cócteles, quién era alérgico a los cítricos. Con Justin compartía anécdotas de la vida del bar, las divertidas, las tristes, las extrañas. Un día llegó de muy mal humor.
Los proveedores no habían cumplido los plazos y los trabajadores amenazaban con ir a la huelga. Carol le puso delante una copa de vino y un plato de su pasta favorita. Se sorprendió a sí mismo sonriendo por primera vez aquel día. Los días de lluvia, ella ponía flores frescas en un jarrón sobre la encimera. Para que fuera menos gris, le explicó. Justin recordaba a Rosalind comprando flores para la casa, pero de algún modo la idea le causaba un vago malestar. Carol le contó que una vez había soñado con ser actriz. No había amargura en su voz, solo una ligera ironía. La vida a menudo nos depara mejores tramas que nuestros planes, comentó mientras se limpiaba las gafas. Justin pensó que nunca había oído a nadie hablar tan bien de sueños rotos. Sus conversaciones se volvieron cada vez más personales. Ella compartió la historia de su romance fallido con un músico. Él habló de su complicada relación con su padre. En un momento dado, Justin se sorprendió a sí mismo tomando deliberadamente el camino más largo hasta el restaurante para poder estar más tiempo a solas y pensar de qué hablaría Carol esta noche. Nunca habían hablado de su vida familiar. Carol había visto el anillo de compromiso, pero nunca había hecho preguntas. Quizá por eso era tan fácil estar con ella. No exigía explicaciones, no intentaba invadir su espacio personal, simplemente estaba ahí, dispuesta a escuchar o no. Un día le confesó que escribía cuentos. Nada especial, solo bosquejos de la vida, dijo, pero sus mejillas se sonrosaron ligeramente. Justin se sorprendió a sí mismo deseando leer las historias, saber cómo veía ella el mundo, en qué pensaba cuando estaba sola. Por la noche apenas había nadie en el bar. La gente prefería quedarse en casa bajo la lluvia. Justin se había quedado hasta tarde después de cenar con el pretexto de unos papeles importantes que tenía que repasar en silencio. Carol limpiaba vasos y de vez en cuando le lanzaba miradas rápidas. ¿Un café?, preguntó. Algo más fuerte. Le puso un vaso de whisky delante. Sus dedos se tocaron, un roce casual que hizo que ambos se acaloraran. Carol apartó la mano y volvió a las estanterías, fingiendo buscar algo entre las botellas. Aquella noche la llevó a casa por primera vez. Llovía a cántaros y Justin insistió en que no podía dejarla salir sola con aquel tiempo. El coche olía a asientos de cuero y a su perfume. Estuvieron en silencio todo el trayecto, pero ese silencio sonaba a tensión. Cerca de su casa apagó el motor. La lluvia tamborileaba en el techo, desdibujando las siluetas de los escasos transeúntes que pasaban por la ventanilla. Carol jugueteó con la correa de su bolso, indecisa sobre si bajarse. ¿Quieres entrar?, preguntó en voz baja. Tomaremos un café. Su piso era pequeño pero acogedor. Había libros en las estanterías, una vieja lámpara de pie y cuadros en las paredes. Nunca tomaron café. Justin la atrajo hacia sí en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Al día siguiente no fue al restaurante, ni al día siguiente. Al tercer día apareció, agotado por el insomnio y la culpa. Carol estaba tranquila y profesional, solo sus ojos delataban su agitación. ¿Lo de siempre?, preguntó. ¿Carbonara y vino tinto? Él asintió, incapaz de pronunciar palabra. Bajo el mostrador, sus rodillas se tocaron, accidental o deliberadamente, no importaba. Esa noche volvió a llevarla a casa, y también la noche siguiente. Inventaron razones para encontrarse. Ella necesitaba recoger un libro de una tienda a las afueras de la ciudad, o él necesitaba consejos sobre la elección del vino para una reunión de negocios. El piso de ella se convirtió en su santuario. Allí podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin convenciones, sin pasado. Cocinaban, escuchaban música, hablaban de todo. Y a veces se quedaban tumbados en la oscuridad, escuchando la respiración del otro. Un día, ella confesó. No quería que las cosas acabaran así. Él la estrechó contra sí, sin saber qué decir. Los dos no querían que ocurriera, pero había ocurrido, se prolongaba, se arremolinaba. Su vida cotidiana se había convertido en una intrincada danza.
Justin había aprendido a inventar con maestría razones para los retrasos en el trabajo. Carol fingía no darse cuenta de su alianza. Se veían esporádicamente, 1 hora aquí, 1 hora allá, 2 horas allá, algún que otro fin de semana cuando podían escaparse con el pretexto de un viaje de negocios. En el restaurante se mantenían distantes, el cliente de siempre y el camarero de siempre. Pero los que se fijaban bien podían detectar las señales especiales, caricias casuales, miradas secretas, frases tácitas. Carol le dejaba marcas de carmín en las camisas y luego las quitaba cuidadosamente sin que nadie se diera cuenta. Justin escondía su bufanda, olvidada por las prisas, en la guantera del coche. Se enviaban mensajes de texto por la noche, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Las cosas de él aparecían en el piso de ella. Una maquinilla de afeitar en el baño, una camisa de repuesto en el armario, su café favorito en la cocina. Ella había aprendido a prepararle un filete como a él le gustaba. Sabía qué música poner para animarla. Su secreto era tan frágil como un castillo de naipes. Cada timbre del teléfono, cada llamada inesperada a la puerta les hacía estremecerse, pero no podían parar. Habían ido demasiado lejos, habían llegado demasiado profundo. Justin estaba sentado en su coche, aparcado a una manzana de la casa de Carol. La lluvia desdibujaba las farolas y las gotas tamborileaban en el techo. Otra vez llegaba tarde a casa, otra vez poniendo excusas. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Rosalind. La cena está en el horno. Dijiste que llegarías media hora tarde. Se pasó la mano por la cara. La luz estaba encendida en el piso de arriba. Carol le estaba esperando. Habían quedado en verse 1 hora, solo para hablar. Como siempre, solo para hablar. Su piso olía a café recién hecho. Carol estaba sentada en un sillón, con las piernas recogidas y un enorme jersey de punto. Justin empezó a hablar nada más cruzar la puerta. Ella no me entiende. Llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos. Compartíamos las facturas, la casa, nada más. Carol se quedó mirando por la ventana en silencio. Cuando dejó de hablar, se volvió hacia él. ¿Has intentado hablar con ella? ¿Por qué? Ella es todo trabajo, su carrera, sus proyectos, sus malditas presentaciones. ¿Qué tal mi trabajo en el bar?, preguntó Carol en voz baja. Justin vaciló. Ella dejó la taza sobre la mesa. Sabes, mi madre dijo una vez que nunca te fíes de un hombre que habla mal de su mujer. En otra ocasión estaban sentados en su pequeña cocina. Justin estaba hojeando su teléfono, mostrando correspondencia con Rosalind. Mensajes cortos sobre trivialidades domésticas. ¿Lo veis? Ni una conversación normal. Todo eran negocios. Comprar, pagar, traer. Carol estaba untando mermelada en una tostada, sus movimientos precisos, económicos. ¿Es por eso que me escribes sobre lo mala esposa que es? Solo quiero que entiendas... ¿Qué cosa? ¿Que eres infeliz? ¿O que no debería sentirme culpable? Intentó abrazarla, pero ella se apartó. No lo hagas. Tengo que ir a trabajar. De vez en cuando Justin enviaba largos mensajes a Carol, quejándose de la frialdad de Rosalind, de su excesiva preocupación por el trabajo, de cómo no apreciaba sus éxitos. Carol contestaba brevemente o no contestaba en absoluto. Una noche, mientras yacían en la cama, ella preguntó, ¿por qué me escribes todo esto? ¿Sobre qué? Sobre su matrimonio, sobre lo indiferente que es. ¿Cómo no le importas? Quiero que sepas la verdad. Carol se volvió hacia él. ¿La verdad? ¿Sobre cómo engañas a una mujer que confía en ti? ¿O sobre cómo intentas justificarte vilipendiándola? En el bar se mantuvieron como de costumbre, formales, a distancia. Pero a veces Carol captaba su mirada y veía algo nuevo en ella, una mezcla de culpa y necesidad de justificación. Justin seguía escribiendo sobre cómo Rosalind no se interesaba por su trabajo, cómo estaba cansado de su perfeccionismo, cómo no comprendía sus necesidades.
Carol leía los mensajes con creciente preocupación. «Basta», le dijo un día. «No quiero ser yo con quien te quejes de tu mujer, pero tengo que compartirlo con alguien». «No», negó con la cabeza. «Tienes que resolver tus problemas o irte, pero no convertirla en un monstruo para sentirte mejor». Aquella noche volvió a sentarse en el coche bajo sus cristales, con el teléfono en la mano y un mensaje sin terminar en la pantalla. Las luces del piso de arriba se apagaron. Borró el texto y condujo hasta casa, donde le esperaba una cena fría y el reproche silencioso en los ojos de su mujer. Esa noche Rosalind se quedó en casa hasta tarde. Un cliente había cancelado en el último momento. Decidió hacer las cosas que siempre aplazaba: ordenar papeles, clasificar el correo, ordenar el archivador. El teléfono de Justin estaba sobre la mesa de la cocina. Era la primera vez en mucho tiempo que se le olvidaba cuando se iba a trabajar. Rosalind no se habría dado cuenta de no ser por el sonido de un mensaje entrante. La pantalla se iluminó y ella echó un vistazo al avisador. «Carol, no me mandes mensajes así sobre ella. No está bien». Rosalind se quedó paralizada con la carpeta de documentos en las manos. La cabeza le traqueteaba, pero se obligó a respirar hondo. ¿Podría tratarse de correspondencia de trabajo o un error? El teléfono volvió a sonar. «Carol, y deja de justificar lo que pasa entre nosotros vilipendiándola». Le temblaron las manos al desbloquear el teléfono. Justin nunca había cambiado la contraseña, era la fecha de su boda. Rosalind abrió la correspondencia y empezó a leer, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Los leyó sentada a la mesa de la cocina, mientras su mundo se desmoronaba más y más a cada minuto que pasaba. Justin escribía a otra mujer sobre el odio que sentía por su matrimonio, sobre cómo ella, Rosalind, lo asfixiaba con su ambición, sobre lo fría e indiferente que era. «No tienes ni idea de lo que es volver a casa con un hombre al que no le importas. No es una mujer, es una presentación andante. Todo es perfecto, todo está de acuerdo al plan. No puedo seguir viviendo así. Me estoy asfixiando en este matrimonio». Rosalind notó el momento de algunos de los mensajes que había enviado. Este fue cuando estaban cenando juntos en la veranda. Este fue después de que ella le regalara unos gemelos nuevos por su cumpleaños. Y este fue la noche en que la abrazó antes de acostarse. Entre los mensajes llenos de bilis contra ella, había otros, tiernos, íntimos, destinados a esta Carol. Planes de encuentros, confesiones, cumplidos. Rosalind los leía y cada palabra le clavaba una aguja afilada en el corazón. Le vinieron a la mente detalles en los que antes no había reparado o no quería reparar. Sus retrasos en el trabajo, viajes de negocios los fines de semana, el olor de un perfume desconocido que una vez percibió en su camisa y se convenció de que lo había imaginado. Abrió la galería y allí también encontró fotos. Carol aparecía como una hermosa mujer de pelo castaño, ojos vivaces y sonrisa suave. En una de las fotos estaba detrás de una barra, lo que significaba que trabajaba en un bar o un restaurante. Rosalind se levantó para servirse agua, pero le fallaron las piernas. Se hundió en la silla, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. En su cabeza se arremolinaban retazos de frases de lo que había leído. No está hecha para la vida familiar, solo para trabajar y hacer carrera. Me haces sentir viva. En casa es como una cripta. Odio esa sonrisa falsa cuando me pregunta cómo me ha ido el día. En las fotos, su marido sonreía de verdad, abiertamente, como solía sonreírle a ella. En una foto, Carol y él estaban en un piso, así que tenían un lugar donde encontrarse. La otra era en un parque a las afueras de la ciudad, a donde él supuestamente viajaba por trabajo. Rosalind abrió las fotos de su boda en el teléfono de Justin. Allí estaban, jóvenes, felices, confiados en su futuro. Recordaba aquel día con todo lujo de detalles. Recordaba la forma en que él la había mirado, cómo le había jurado lealtad,
cómo le había prometido estar siempre a su lado. La llamada entrante la hizo estremecerse. Era su ayudante de la agencia, algo urgente sobre un proyecto. Rosalind contestó en un tono tranquilo y profesional. Comentó los detalles, dio instrucciones. Colgó y solo entonces se dio cuenta de que le corrían lágrimas por las mejillas. La casa estaba en silencio. Solo sonaba el reloj de pared y zumbaba el frigorífico. Rosalind se levantó, sacó un vaso y una botella de vino. Se la sirvió, pero no se la bebió. Volvió a coger el teléfono de su marido y empezó a hacer metódicamente capturas de pantalla de la correspondencia. Ya no le temblaban las manos. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Justin no tardaría en volver del trabajo, ¿o no? Ahora sabía que no podía fiarse de su palabra. Entraría en casa, le daría un beso en la mejilla y le preguntaría cómo le había ido el día. Y ella tendría que sonreír y responder que todo iba bien. Rosalind miró el reloj. Aún le quedaba 1 hora para decidir qué hacer. Abrió el correo de su teléfono y empezó a enviar capturas de pantalla a la dirección de su trabajo. Una a una, metódicamente, sin perder ni un solo mensaje. Justin entró en casa y se quedó helado en el umbral. Algo iba mal. Las luces del salón estaban encendidas, pero no había sonidos familiares, ni televisión, ni música, solo silencio. Rosalind estaba sentada en un sillón con el teléfono de él sobre la mesita de café frente a ella. Lo olvidé esta mañana, intentó sonreír. ¿Supongo que has estado intentando localizarme? No, su voz sonaba desacostumbradamente firme. He leído tu correspondencia con Carol. Justin sintió que se le enfriaba la espalda. Bajó lentamente al sofá sin mirar a su mujer. ¿Sabes qué es lo curioso? Rosalind habló en voz baja, casi con calma. Esa mujer, tu amante, resultó ser más decente que tú. Al menos trató de detener toda la inmundicia que se me venía encima. ¿Puedo explicarlo? ¿De qué se trata? Ella lo miró. ¿Cómo odias volver a esta casa? ¿O cómo te asfixio con mi ambición? O tal vez puedas explicar cómo te las arreglaste para escribirle cosas desagradables sobre mí justo durante nuestras cenas familiares. Justin se pasó la mano por la cara. No lo entiendes. Todo se acumulaba, estaba desesperado. ¿Desesperado? Rosalind sonrió. Cuando le mandaste un mensaje diciéndole lo zorra insensible que era, eso era desesperación. O cuando planeaste reuniones con ella y me mentiste sobre tus viajes de negocios, ¿también fue desesperación? Se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes lo que realmente duele? No el engaño, aunque eso también duele. Es la forma en que me vilipendiaste para justificarte. Cada día, cada minuto, traicionaste no solo nuestro matrimonio, sino mi recuerdo de nosotros. Te quería, dijo Justin con voz ronca. ¿Te quería? Se volvió ella hacia él. ¿Por eso le escribiste a tu camarera sobre lo mala esposa que era? ¿Que era una esposa fría, insensible y obsesionada con mi carrera? Justin se levantó de un salto. ¿No es verdad? Siempre estás trabajando. No te preocupas por mí, no te preocupas por nuestra casa. No te atrevas, le cortó ella. No te atrevas a fingir que yo tengo la culpa de tu cobardía. No has intentado hablar conmigo. Prefieres quejarte a otra mujer mientras le echas barro a tu propia esposa. Carol me entiende. Oh, sí, volvió a sonreír Rosalind. Tanto que te avergonzó por esos mensajes. Imagínate, hasta ella intentó protegerme de tu bilis. Justin dio un paso hacia ella. Estabas revisando mi teléfono. Y te estabas tirando a otra mujer y convirtiéndome en un monstruo. Rosalind alzó la voz por primera vez aquella noche. ¿Qué es peor? Cállate, dijo apretando los dientes. ¿De verdad te duelen los ojos? Cogió el teléfono. ¿Quieres que lea tus opúsculos? No es una mujer, es una presentación andante. Su mano se dirigió a su garganta tan rápido que ella no tuvo tiempo de inmutarse. Sus dedos le rodearon el cuello y unas manchas negras se agolparon ante sus ojos. El teléfono se le cayó de la mano debilitada. Los dedos de Justin se clavaron en la garganta de Rosalind.
Intentó apartarlo, pero él era más fuerte. Le zumbaban los oídos y la habitación se agitaba ante sus ojos. Finalmente la soltó, y ella cayó de rodillas jadeando. ¿Te has vuelto loca?, resolló, masajeándose la garganta. Justin estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad. Su rostro, normalmente sereno, se contorsionó de rabia. Rosalind nunca lo había visto así. Parecía un completo desconocido. ¿Me he vuelto loco?, le temblaba la voz. Eres tú el que está revisando mi teléfono y leyendo mis mensajes privados. ¿Privados? Rosalind se puso en pie con dificultad. ¿Le mandas a tu amante mensajes desagradables sobre mí y lo llamas privado? Justin la agarró por el pelo. Un dolor agudo le atravesó la cabeza y los ojos se le llenaron de lágrimas. La arrastró hacia la puerta, ignorando sus gritos e intentos de liberarse. ¿Quieres saber la verdad?, gruñó, arrastrándola por el pasillo. Aquí está, tu verdad. Odio esta casa. Odio tu maldito trabajo. Odio tu arrogancia. Rosalind trató de aferrarse a las paredes, a los muebles, pero el agarre de Justin era férreo. Las fotografías enmarcadas a las que la arrastraba parecían en blanco. Parejas felices en el mar, caras sonrientes, vacaciones juntos. «Basta», gritó ella, pero él no pareció oírla. La puerta principal se abrió con estrépito. El aire fresco del atardecer la golpeó en la cara. Justin la empujó al porche con tanta fuerza que cayó sobre el entarimado de madera. «¡Fuera!», se alzó sobre ella, apretando los puños. «No te atrevas a volver a entrar en mi casa». «¿A tu casa?». Rosalind luchó por incorporarse, sintiendo que le dolían las palmas de las manos. «También es mi casa». «Ya no». Dio un paso hacia ella, y ella retrocedió instintivamente. «Tienes tu precioso despacho, así que vive allí». Fuera estaba oscuro. Solo la luz de las ventanas de las casas vecinas caía sobre el césped. Un perro ladró en alguna parte. Rosalind se levantó sobre piernas temblorosas, agarrándose a la barandilla del porche. «Te das cuenta de que esto no es el final, ¿verdad?». Su voz era ronca pero firme. «Fuera», repitió, dando un paso atrás. «Y ni se te ocurra volver aquí». La puerta se cerró de golpe. Rosalind estaba de pie en el porche con la mano en la garganta. Llevaba el pelo revuelto y la blusa rota. Las sombras parpadeaban en las ventanas de las casas vecinas. Alguien debía de haber oído los gritos, pero nadie había salido. Bajó lentamente los escalones. En el bolsillo del pantalón solo encontró el carné de conducir y algo de dinero, que siempre llevaba encima por costumbre. El bolso, el teléfono, las llaves del coche, todo había quedado en casa. El viento frío la heló hasta los huesos. Rosalind se abrazó a sí misma y deambuló por la calle, tratando de mantenerse en el lado iluminado. La cabeza le traqueteaba y le dolía la garganta, pero siguió caminando, arrastrando los pies mecánicamente. Un coche que pasaba por allí aminoró la marcha. Al volante iba una mujer mayor. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó amablemente a través de la ventanilla abierta. Rosalind negó con la cabeza, intentando sonreír. «Estoy bien, gracias. Solo estoy dando un paseo». El coche se alejó, dejándola a oscuras. Había una media hora a pie hasta la casa de Helen. Rosalind tiritaba de frío y caminaba más deprisa, intentando no pensar en lo que acababa de ocurrir en la casa que creía suya. Helen abrió la puerta enseguida como si la hubiera estado esperando. Una mirada al rostro desencajado de su amiga y se hizo a un lado en silencio, dejando entrar a Rosalind en la casa. «Una ducha caliente», le ordenó Helen, empujándola hacia el cuarto de baño. «Te traeré ropa limpia». Bajo los chorros calientes, Rosalind permaneció de pie hasta que el agua empezó a enfriarse. Los moratones de la garganta se le estaban poniendo morados y le zumbaba la cabeza. Helen le había dejado su chándal, suave, cómodo y con olor a suavizante. En la cocina les esperaba una tisana. David subió las escaleras con delicadeza, dejando a las mujeres solas.
Rosalind hablaba despacio, mirando su taza, del teléfono, de los mensajes, de la pelea. Helen escuchaba en silencio, solo con los pómulos encendidos. «Iremos a recoger tus cosas por la mañana», dijo al fin. «Ahora mismo necesitas dormir un poco». La habitación de invitados era pequeña pero acogedora. Rosalind estaba despierta, mirando al techo. Empezaba a clarear fuera de la ventana cuando por fin cayó en un pesado sueño. Helen la despertó a las 7 de la mañana. David las esperaba en la cocina con un termo de café y una mirada decidida. «Voy contigo», dijo en un tono que no admitía objeciones. Tardaron 10 minutos en llegar a casa. El coche de Justin estaba en la entrada, lo que significaba que aún no se había ido a trabajar. Helen aparcó justo detrás, bloqueando la salida. David llamó al timbre, largo e insistente. Por fin se oyeron pasos dentro y la puerta se abrió, con Justin despeinado en el umbral. «Rosalind está haciendo las maletas», dijo David en voz baja. «Esperaremos aquí». Helen ya había subido las escaleras con Rosalind. En el dormitorio metían la ropa en las maletas rápida y metódicamente. Documentos, un portátil, álbumes de fotos familiares, todo iba dentro de las maletas. «Tómate tu tiempo», dijo Helen sacando cosas del armario. «Llévate todo lo que necesites». Justin se asomó a la puerta, pero no entró. David estaba abajo, listo para intervenir en cualquier momento. Rosalind se estaba maquillando en el cuarto de baño cuando oyó la voz de su marido. «Te das cuenta de que es culpa tuya, ¿verdad?». Helen se volvió bruscamente hacia él. «Una palabra más y llamo a la policía». Los moratones de su cuello eran prueba suficiente. En el estudio, Rosalind cogió su portátil, sus carpetas de archivos, sus libros favoritos. Justin la vio guardar las cosas y su rostro se fue ensombreciendo de ira. «¿Te crees muy lista?», apretó los dientes. «¿Crees que no me doy cuenta de que estás tramando algo?». «Aléjate de la puerta», dijo Helen con calma. «David, ayúdame a cargar las maletas». Cargaron el coche bajo la mirada de los vecinos. Algunos miraban por las ventanas, otros fingían estar regando el césped tan temprano. Rosalind mantuvo la cara seria, intentando no darse cuenta de las miradas indiscretas. Fue la última en sacar el bolso del salón. Allí estaban el teléfono, las llaves y la cartera. Justin la observó, apoyado contra la pared. «Te vas a arrepentir», le dijo. «Será mejor que te calles». «Rosalind, el coche está esperando». En casa de los Morrison, Helen empezó a ordenar las cosas de su amiga en la habitación de invitados. Rosalind se sentó en la cama, mirando las maletas. «Te quedarás con nosotros una temporada», dijo Helen colgando la ropa en el armario. «Luego te buscaremos un piso. No hay prisa». David les trajo café y se fue a trabajar, dando a Rosalind un último abrazo. Helen llamó al colegio para decir que se tomaba el día libre. «Descansa un poco», le dio una palmada en el hombro a su amiga. «Luego decidiremos qué hacer». Rosalind asintió y se ajustó el cuello del jersey. Aún le dolían las marcas del cuello. Sacó el teléfono y abrió el correo electrónico. Allí estaban las capturas de pantalla de la correspondencia. Rosalind estaba sentada en su despacho de la agencia, mirando un mapa de la ciudad en la pantalla del portátil. Los puntos rojos señalaban las vallas publicitarias. Se las sabía todas de memoria. 3 a lo largo de la calle principal, 2 cerca del centro comercial y 1 justo enfrente de la fábrica donde trabajaba Justin. Llamaron a la puerta. Mike, su director técnico, entró. Una vez había ayudado a Rosalind con su primer gran proyecto y desde entonces habían trabajado juntos a menudo. «¿Qué orden tan extraña tienes?», dijo, sentándose en el borde del escritorio. «¿Es personal?». Podría decirse que sí. Rosalind giró el monitor hacia él. En la pantalla había una maqueta de un cartel publicitario. Justin sonreía desde la foto, el retrato oficial para la página web de la fábrica, donde aparecía tan respetable con su caro traje.
Junto a la foto había capturas de pantalla de sus mensajes, cada palabra como una bofetada en la cara. Mike silbó. «Ese es tu marido», terminó Rosalind con calma. «O, mejor dicho, pronto ex». Le enseñó el resto de las maquetas. Cada una tenía la misma foto de Justin, pero mensajes diferentes, donde se quejaba de su mujer, donde destrozaba su matrimonio, donde hacía planes para encontrarse con su amante. ¿Puedes hacer que aparezcan todos al mismo tiempo? ¿El lunes por la mañana? Mike se rascó la nuca. Técnicamente es posible, pero vaciló. Quizá deberíamos pensarlo mejor. Rosalind se tocó el cuello, donde aún eran visibles las huellas dactilares de Justin. 2 días después se reunió con el dueño de la empresa de publicidad. Howard la conocía desde hacía años. Le había conseguido grandes contratos. ¿6 vallas publicitarias durante una semana? Estudió la solicitud. ¿En las zonas de más tráfico? Eso no va a ser barato. Yo lo pagaré. Le deslizó Rosalind la carpeta con el diseño. Howard se quedó mirando la imagen durante un largo momento y luego la miró. ¿Venganza personal? Verdad personal. El viernes, Rosalind llegó al almacén de la empresa de publicidad. En el suelo había enormes lienzos listos para montar. Un Justin sonriente con traje de negocios miraba fijamente a ninguna parte y a su lado había líneas ennegrecidas de sus mensajes, cada palabra cuidadosamente elegida para mostrar su verdadero rostro. El domingo por la noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama de la habitación de invitados de Helen, imaginando cómo conduciría la gente hacia el trabajo por la mañana. ¿Cómo se detendrían en los semáforos y mirarían hacia arriba? ¿Cómo leerían el texto y reconocerían al hombre que creían un padre de familia decente? El teléfono vibró. Un mensaje de Mike. «Todo listo. Ya está el primer escudo». Rosalind se acercó a la ventana. En algún lugar, en la oscuridad, los trabajadores estaban montando enormes pancartas. Su venganza fue precisa y fría, como aquellas presentaciones por las que tanto la odiaba su marido. Por la mañana tomó otro camino para comprobarlo por sí misma. La primera valla publicitaria se alzaba sobre el cruce. El respetable gerente Justin Foster sonreía a la ciudad, con sus propias palabras sobre lo mucho que odiaba su matrimonio ennegrecidas al lado. Los coches que pasaban por allí aminoraban la marcha y miraban el texto. A la hora de comer, la noticia se había extendido por toda la ciudad. Las fotos de los carteles aparecieron en las redes sociales. La gente las compartió, discutió y discutió. Algunos condenaban la masacre pública, otros se maravillaban de la exactitud del golpe. Hacia el anochecer, Carol llamó. «Gracias por no exponerme públicamente». «No fue culpa tuya», respondió Rosalind. «Cada uno es responsable de sus actos». Volvió tarde a casa. Helen la esperaba con la cena, pero Rosalind no podía comer. Se sentó junto a la ventana, mirando el cartel luminoso a lo lejos. El turno de mañana de los guardias de la fábrica se había reunido en la entrada antes de lo habitual. Todos miraban boquiabiertos la enorme valla publicitaria que había al otro lado de la calle. Tom, que llevaba 15 años trabajando aquí, sacudió la cabeza. «Ese es nuestro Foster, ¿no? No puede ser». «Lo es», asintió Ray mirando fijamente el texto. «¿Son realmente sus mensajes?» Los gerentes empezaron a llegar a las 9. Intentaron no mirar el cartel, pero sus ojos volvían una y otra vez a la cara obscenamente agrandada de su colega. Una junta no programada se reunía en el despacho del director financiero. Los teléfonos no paraban de sonar con llamadas de clientes y proveedores. Justin no se presentó a trabajar. Había enviado un mensaje de baja por enfermedad. En el supermercado cercano a la casa de los Foster, Betty, la cajera, susurraba detalles a sus colegas. «Los conozco a los dos. Solían venir aquí todos los días. Parecían una pareja muy agradable». En la peluquería, donde Rosalind se cortaba el pelo desde hacía 5 años, los maestros comentaban la noticia. «¿Viste los moratones que tenía en el cuello la última vez?»
Sara se arregló el delantal. Sí, pero me daba vergüenza preguntar. El bar de Marios estaba inusualmente vacío. Carol no había venido a trabajar. Había llamado al dueño y se había tomado una excedencia por su cuenta. Los clientes cuchicheaban y miraban la barra vacía. A última hora de la tarde, un sitio web de noticias local había publicado fotos de los 6 carteles. El artículo había recibido más de 1000 comentarios. Los moderadores no tuvieron tiempo de borrar los más agresivos. Al día siguiente, Justin tenía que presentarse en la fábrica. Se hizo el silencio en la cantina cuando llegó. La gente apartaba la mirada, las conversaciones se apagaban. Solo la señora de la limpieza, la tía May, se levantó desafiante y se alejó golpeando fuertemente su bandeja. Sus superiores le llamaron a filas después de comer. La reunión duró más de 2 horas. A través del cristal esmerilado de la sala de reuniones, se podía ver a Justin saltando y volviendo a sentarse, agitando los brazos. En el aparcamiento se llevó una desagradable sorpresa. Alguien había garabateado cabrón en el capó de su coche. El guardia de seguridad fingió no darse cuenta del acto vandálico. En el gimnasio al que Justin había acudido durante los últimos 3 años, la recepcionista le informó amablemente de que su suscripción había sido cancelada. Cuando le preguntaron ¿por qué?, respondió con la misma educación que el club se reservaba el derecho de elegir a sus clientes. Los vecinos dejaron de saludarle. El cartero, desafiante, dejó la correspondencia en la puerta sin molestarse en llamar al timbre. El cura local cruzó al otro lado de la calle cuando le saludaron. El miércoles, Justin intentó comer en una cafetería cercana a la fábrica. La camarera le ignoró durante unos 20 minutos y luego le informó de que la cocina estaba cerrada por servicio especial. Al mismo tiempo, otros clientes comían tranquilamente en el pasillo. Su viejo amigo Marcus, con el que habían pescado juntos los últimos 7 años, le envió un mensaje. «Lo siento, viejo, pero el viaje de este fin de semana se cancela. El próximo fin de semana también». Ahora los colegas chateaban con él exclusivamente en el trabajo. Nada de charlas en la sala de fumadores, ni bromas en el almuerzo. Solo informes secos y respuestas breves a las preguntas. El viernes, Justin descubrió que ya no le invitaban a las reuniones. Ahora todas las decisiones se comunicaban a través de la secretaria, secamente, por correo electrónico. Por la tarde pasó por el supermercado. Cuando la anciana cajera lo vio, cerró desafiante la caja registradora y se fue a su descanso. Tuvo que hacer otra cola, sintiendo las miradas críticas. En casa le esperaba el vacío y el silencio. El teléfono estaba en silencio. Incluso Carol había dejado de responder a los mensajes. Era imposible esconderse de la realidad cuando todos en la ciudad veían su verdadero rostro. La recepción del director financiero de la fábrica estaba en silencio. Solo se oía el susurro de los papeles bajo las manos de la secretaria. Justin permaneció sentado en el sillón de cuero para visitas durante más de 1 hora. Por fin se abrió la puerta. «El señor Howard está listo». El director estaba de pie junto a la ventana mirando la valla publicitaria del otro lado de la calle. Sin volverse, señaló la silla de Justin. «Siéntate, Foster. Tenemos que hablar de tu futuro en la empresa». Sobre la mesa había una impresionante pila de impresos, cartas de clientes, quejas de socios, capturas de pantalla de artículos de prensa. Howard revisó los papeles metódicamente. «Recibimos una carta del sindicato. Los trabajadores se niegan a obedecer a un supervisor que...» Hizo una pausa buscando las palabras. «No cumple las normas morales de la empresa». Justin intentó objetar, pero el director levantó la mano. «Aún no he terminado. Aquí están las declaraciones de 3 de nuestros mayores clientes. Solicitan otro director para sus encargos». El jefe de recursos humanos entró en el despacho con unos papeles. Sus tacones hacían un ruido anormal en el parqué. Puso los papeles delante de Justin. «Aquí está el acuerdo de despido.
La empresa está dispuesta a pagar una indemnización de 3 meses de sueldo. No podéis despedirme, se sobresaltó Justin. Eso es discriminación. Sí, podemos, respondió Howard con calma. Por daños a la reputación de la empresa. Firma los papeles, Foster. No lo hagas más difícil de lo necesario. Después del trabajo, Justin pasó por su club de campo, donde era miembro de la junta directiva. El guardia de la entrada miró detenidamente su pase. Disculpe, señor. Su condición de socio ha sido suspendida por la junta. En el bar de la esquina, donde a veces tomaba una copa con sus colegas, el camarero volteó desafiante su vaso favorito. Lo siento, estamos cerrando. Eran solo las 6 de la tarde. En casa le esperaba una carta del banco. Le habían denegado la refinanciación de su hipoteca. La redacción era simplista, pero la cuestión estaba clara. Su reputación tenía ahora un precio financiero concreto. Sonó el teléfono. Su asesor financiero. Justin, tenemos que reunirnos urgentemente. Los inversores se están retirando de los proyectos conjuntos. En el club de golf local, la recepcionista le dijo que la semana que viene tenía que atender a otro cliente. Y la semana que viene también. De hecho, quizá debería buscar otro club. Por la noche, intentó reservar mesa en el restaurante donde solía celebrar reuniones de negocios. La recepcionista le informó amablemente de que todas las mesas estaban ocupadas, también para la semana siguiente, y para el mes siguiente. En el buzón había una carta de la organización benéfica en la que formaba parte del patronato. Su presencia en la siguiente reunión se consideraba bisaira. Justin se sentó en la casa vacía mirando el teléfono. Incluso el agente inmobiliario que recientemente le había ofrecido una lucrativa inversión inmobiliaria había dejado de llamarle. La vida social, los contactos profesionales, la reputación forjada a lo largo de los años, todo se había desmoronado como un castillo de naipes. Carol estaba sentada en la escalera de incendios de su piso, mirando una valla publicitaria a lo lejos. Un cigarrillo humeaba entre sus dedos. Hacía 2 años que no fumaba, pero hoy había comprado un paquete. En su teléfono brillaba un mensaje de Justin sin leer. Las voces de los transeúntes llegaban desde el piso de abajo. Hablaban de vallas publicitarias. Carol oía retazos de conversación, y cada palabra la golpeaba en la garganta. La idea de formar parte de aquella sórdida historia la ponía enferma. El teléfono volvió a vibrar. Justin intentaba llamar por 10ª vez aquel día. Carol se lo imaginaba sentado en su casa vacía intentando encontrar a alguien que le escuchara. Antes, ella habría contestado. Ahora no. Llamaron a la puerta. Carol sabía que era él. Tenía que venir tarde o temprano. No se movió y siguió mirando la ciudad. Carol, abre. Su voz sonó amortiguada a través de la puerta. Sé que estás en casa. Ella apagó el cigarrillo. Vete, Justin. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Él aporreó la puerta durante otros 10 minutos. Carol permaneció inmóvil con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando por fin cesaron los golpes, sacó el teléfono y encontró el número de Rosalind en su lista de contactos. Los pitidos fueron largos. Por fin sonó una voz tranquila. Sí, soy Carol. Soy Carol. Vaciló. Tengo que disculparme. No tienes por qué hacerlo. La voz de Rosalind sonaba cansada. Tus disculpas no cambiarán nada. Ya lo sé. Solo quería decirte que has hecho lo correcto. Se hizo el silencio en el teléfono. Luego Rosalind dijo en voz baja. Cuídate, Carol, y no vuelvas a llamar. Esa noche Justin volvió a venir. Esta vez estaba borracho. Su voz resonó en el hueco de la escalera. Tú también me dejaste, como a ella. Todos me dejaron. Carol se quedó en la puerta con la palma de la mano en los labios. La señora Peterson se asomó al piso de al lado. ¿Llamo a la policía? Justin oyó y se rió. ¿La policía? ¿A mí? ¿Por qué no lo ponemos en una valla publicitaria? Carol abrió la puerta. Para, estás borracho. Lárgate.
Intentó entrar en el piso, pero ella le cerró el paso. No, Justin, se acabó. Te quiero, le tendió los brazos. Eres lo único que me queda. No, negó con la cabeza. Solo te quieres a ti misma. Siempre me he querido solo a mí misma. Se tumbó en el suelo del pasillo, tapándose la cara con las manos. Carol lo miró. Patético, destrozado, lo había perdido todo. Ni rastro del hombre seguro de sí mismo que sonreía desde el cartel. ¿Sabes qué es lo peor?, le dijo en voz baja. No es que engañaras a tu mujer, es la forma en que la llenaste de barro para justificarte. ¿Cómo la hiciste parecer un monstruo para parecer tú la víctima? Justin la miró nublado. ¿Tú también estás contra mí? No. Acabo de tener una epifanía. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Sus sollozos de borracho se oyeron en el pasillo durante un buen rato. Luego se hizo el silencio. Carol volvió a la escalera de incendios, su santuario, su lugar para pensar. La noche descendía sobre la ciudad. Una valla publicitaria a lo lejos brillaba en la oscuridad, un recordatorio de lo fácil que es convertir las mentiras en una forma de vida. Carol sacó su teléfono, encontró el número de Justin y pulsó Blackmail. El piso olía a pintura fresca y limpiador de limón. Rosalind estaba ordenando los libros en las estanterías. Helen había insistido en que se los llevaran todos de la vieja casa. El sol inundaba el espacioso salón, reflejándose en las puertas de cristal de los armarios. Creo que prefiero el sofá junto a la ventana, dijo Helen entrecerrando los ojos, evaluando el espacio. Puedes sentarte y contemplar la ciudad. La mudanza duró solo un día. Rosalind no quería llevarse su vida anterior. Solo libros, ropa, un portátil y algunos cuadros favoritos. Que el resto se quedara en el pasado. David ayudó a montar los nuevos muebles. Ahora había un acogedor juego blanco en la cocina, una amplia cama y un tocador en el dormitorio y un cómodo escritorio en el estudio. Todo nuevo, todo suyo. ¿Pedimos una pizza?, sugirió Helen, desembalando otra caja de libros. Podríamos discutir qué cortinas colgar. Sonó el timbre. El mensajero había traído los papeles del abogado. El divorcio avanzaba rápidamente y Justin no se resistía. Rosalind revisó los papeles marcando los puntos necesarios. No había disputas de propiedad, ella solo quería su libertad. «¿Sabes?», dijo dejando el expediente a un lado, «pensé que dolería más». Helen se sentó a su lado en el alféizar de la ventana. ¿Dolería más que qué? Que volver a empezar. Extrañamente, no he hecho nada de menos mi antigua vida. Comieron pizza, sentadas en el suelo. Helen habló de la escuela, de sus alumnos, del nuevo proyecto de David. Rosalind escuchó, sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. Después de cenar colgaron los cuadros. Helen insistió en colgar el paisaje favorito de Rosalind encima de la chimenea, el que había comprado con su primer sueldo de la agencia. «Mañana compraremos flores». Helen recorrió la habitación con la mirada. «Y quizá un par de cojines nuevos para el sofá». «Y copas de vino», añadió Rosalind. «Deberíamos celebrar una fiesta de inauguración». Aquella noche, cuando Helen se hubo marchado, Rosalind se quedó mirando por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, estaba su antigua casa, pero ya no se sentía unida a ella. Los fines de semana Helen y ella iban de compras. Elegían cortinas, compraban vajilla, buscaban plantas de interior. Rosalind pensó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan libre. En el trabajo su proyecto iba bien. Sus clientes estaban contentos y sus jefes la habían puesto al frente del nuevo departamento. La vida avanzaba y por primera vez en mucho tiempo sentía que iba en la dirección correcta. Por las tardes leía en el sofá junto a la ventana, bebía té en sus nuevas tazas y trabajaba en la cómoda mesa de su despacho. Nadie se quejaba de sus reuniones tardías ni le reprochaba su excesivo entusiasmo por su carrera. A veces Helen y ella hacían despedidas de soltera.
Veían películas, hablaban de libros, compartían noticias. En esas veladas, el piso se llenaba de risas y conversaciones, y Rosalind se dio cuenta de que aquello era la verdadera felicidad. Sin mirar las opiniones ajenas, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. El divorcio finalizó rápidamente. Rosalind ni siquiera fue a la vista final. El abogado se encargó de todo. Se limitó a firmar los papeles y a enviar su copia del certificado de matrimonio por correo certificado. En su nuevo piso no había ni una sola foto de su vida pasada. Solo el futuro, luminoso, espacioso, como estas habitaciones bañadas por el sol, y gente que la apoyaba sin pedir nada a cambio.